Aunque la pandemia de COVID-19 ya está casi controlada en todo el mundo, en los países de América Latina las consecuencias de la contingencia aún no se superan y siguen afectando la vida de millones de personas. Casi todos los análisis de esta crisis se centran en aspectos económicos que afectan directamente a los adultos, pero quizás quienes más resienten los estragos de esta catástrofe son las infancias. Antes de continuar, aclaro un par de cosas. En primer lugar, estos problemas siempre han existido en nuestros países, pero en los años recientes se acentuaron debido a la pandemia. Como segundo punto, no me refiero a que los malestares de los adultos no sean válidos, sino a que no le hemos prestado suficiente atención a cómo es que los problemas económicos y el desempleo impactan directamente a las infancias. Ya dije que estos problemas siempre han existido en América Latina, pero ahora haré un repaso de sus orígenes. Hay que recordar que las naciones independientes surgieron a inicios del siglo XIX bajo la idea de escapar de la dominación de los imperios europeos dominantes de aquella época, como España, Francia, Inglaterra y Portugal. Sin embargo, una vez consumadas las guerras de independencia, la pregunta era qué modelo de gobierno había que implementar en los jóvenes países latinoamericanos. En la pugna entre el conservadurismo, que pretendía mantener un orden monárquico, y el liberalismo, que apostaba por una democracia, el vencedor fue el bando liberal, aunque no sin antes pasar por una serie de conflictos armados e intentos de reconquista de estos imperios. Sin embargo, el modelo liberal venía con unas letras pequeñas en el contrato. El capitalismo como modelo económico estaba pensado desde el imperialismo y la explotación infinita de recursos, pero propiciando una enorme desigualdad social, pues se apostaba por el enriquecimiento de un grupo social muy reducido y muy específico, aunque esto no significa para nada que la monarquía fuera una mejor opción. El modelo capitalista mostró un excelente funcionamiento para ese grupo de personas, que ya de por sí ostentaban poder político y económico desde antes de la independencia de estas naciones. Lo que significa que mientras un reducido grupo de personas se enriquecían y adquirían cada vez más poder, el resto de la población paulatinamente se iba empobreciendo más. Esto impactó especialmente a los sectores de la población compuestos por trabajadores y esclavos, pues al no contar con riquezas ni poder heredados, debían recurrir al trabajo como su única vía de supervivencia, pero ese trabajo no era bien recompensado. En pocas palabras, el discurso de movilidad social fundamentada en el trabajo individual no era más que una mentira, pues la clase obrera jamás recibe un pago equivalente a su fuerza de trabajo. Estas condiciones sociales de desigualdad propician que en los sectores más desprotegidos, donde a pesar de cumplir con jornadas de trabajo excesivas, se recibe un salario muy bajo, los niños y las niñas abandonen sus estudios para ir a trabajar y obtener algunos ingresos para ayudar a la economía familiar. Incluso hay infancias que no han ido a la escuela. Es imposible que toda la población infantil de un país asista a la escuela cuando existen esas enormes desigualdades, pues entre obtener dinero para subsistir y tener que ir a la escuela, preferirán siempre ir a trabajar. Recordemos una frase muy popular: la letra con hambre no entra. Todo este problema de hambruna y de crisis educativa incrementó a partir de la pandemia de COVID-19 debido al confinamiento obligatorio, pues la mayoría de la población latinoamericana subsiste gracias a los ingresos obtenidos en el día a día, no con un salario fijo y digno. Con el confinamiento, el desempleo no se hizo esperar. A los pocos meses, los despidos masivos privaron de ingresos a millones de personas que tuvieron que buscar la manera de ganar dinero en medio de una crisis sanitaria y económica. Las oportunidades laborales se redujeron considerablemente para quienes perdieron sus empleos, y toda una generación de recién egresados luchaba por encontrar un trabajo. Por otro lado, la educación a distancia se convirtió en un simple ideal para la mayoría de estudiantes, pues el contar con un equipo personal de acceso a internet, ya sea computadora, tablet o teléfono celular, también implica un privilegio de poder adquisitivo y de posición geográfica, pues no en todas las localidades fue posible implementar este modelo. Tomemos como ejemplo a las comunidades rurales. Debemos considerar también que la mayoría de docentes no contaban con la capacitación necesaria para realizar actividades en plataformas virtuales, y que en muchos casos, gracias a un deficiente salario,
tampoco contaban con equipo personal de cómputo. Así, la crisis alimenticia y la económica crecieron a tal punto que el número de personas que sufren hambre en Latinoamérica asciende al 30%, el mayor número desde el año 2000 según la ONU. Esto significa que un aproximado de 59.7 millones de personas sufren hambre. Se dice que América Latina fue la región con el mayor empeoramiento de seguridad alimentaria en el mundo durante el año 2020. Y esto afecta al 41% de la población, pues durante ese año, 4 de cada 10 personas, o sea, unos 267 millones de personas, experimentaron inseguridad alimentaria regular o grave. Los problemas con la educación a distancia también hicieron estragos. La nula capacidad para atender las necesidades educativas y el poco acceso a Internet causaron que durante 2021 en México 1.8 millones de estudiantes de todas las edades no retomarán sus clases, lo que equivale a casi el 5% de la población en edad escolar. En el Ecuador, al menos 90.000 alumnos de educación primaria y secundaria desertaron. En el Perú, se calcula un aproximado de 170.000, mientras en Brasil, más de 5 millones de niños no pudieron acceder a la educación. No es descabellado pensar que muchos se encuentren trabajando para ayudar económicamente a sus familias. Lo peor es que esas cifras no hacen justicia a la cantidad real de estudiantes que han desertado, pues muchos siguen técnicamente inscritos pero no asisten a sus clases. La solución a todos estos problemas no es sencilla, pues hay muchos otros factores que abonan a que estos incrementen, a saber, la inseguridad, los intereses de gobiernos de otros países, intereses privados que se benefician de esto, entre muchos otros. Si no es posible cambiar nuestro modelo económico por uno más amigable con la fuerza de trabajo, entonces se necesitan inversiones millonarias para mejorar las condiciones alimentarias y educativas de nuestras naciones. Cada uno de los gobiernos debe buscar una manera de solucionar sus problemas locales, pero en conjunto se puede trabajar para un mejoramiento en toda la región. La unión hace la fuerza, y se necesita mucha fuerza para controlar y revertir estos problemas en Latinoamérica.